Bienvenidos a la tercera parte de ¿Y todos los hombres serán hermanos? Vamos apenas en la página 58. Dado con un guante de 8 onzas. No pude contestar enseguida. Tenía la boca seca, el corazón me latía hasta el cuello y, aunque algo en mi interior se resistía a ello, tuve que pensar en aquel pasaje de la Biblia que sabía de memoria desde mis primeros tiempos escolares. Preguntó Yahvé a Caín: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Contestóle: No sé. ¿Soy acaso el guarda de mi hermano? Apenas me hube repuesto un poco, dije: Werner murió. Paradín calló y me miró. Yo le devolví la mirada y entonces supe que ambos pensábamos en lo mismo, precisamente en aquellas frases de la Biblia. ¿Qué has hecho?, le dijo él. Paradín preguntó: ¿Fue asesinado? Sí, me lo figuraba. ¿Por qué se lo figuraba? La voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Hubiera usted huido del Cairo, en otro caso. Estaría ahora aquí, Richie. No, contesté. Está bien, murmuró Paradín. Los demás hombres permanecían callados. El fiscal superior y yo seguíamos mirándonos. Ahora pues, maldito serás de la tierra, que abrió su boca para recibir de mano tuya la sangre de tu hermano. De pronto me oí decir: Werner fue asesinado en el Hotel Imperial. Se encuentra en la cama de la suite 907, degollado. Es decir, allí estaba cuando le vi por última vez, hace un par de horas. Es probable que, entre tanto, hayan descubierto el cadáver. Eso ya no lo sé. No, claro, repuso el menudo Paradín, de delicada constitución y noble cabeza cubierta de pelo blanco. No hay hombre que lo sepa todo, Richie. Recuerdo que balbucí: pero, ¿cómo es que está usted aquí? ¿Quién le dijo? ¿Cómo supo? Como he dicho, Paradín era un hombre menudo, de manos y pies muy pequeños, y llevaba unas gafas con montura de oro, que siempre le resbalaban por la nariz. Tenía 64 años, yo lo sabía exactamente, pues le conocía bien, y desde hacía mucho tiempo. Además, Paradín cojeaba. Una de sus piernas era algo más corta que la otra. Usaba zapatos ortopédicos, pero ni con ellos conseguía corregir del todo la cojera. El fiscal superior dijo: ¿No tenemos ya embajada en Egipto? Pero sí un consulado. Y buenos amigos, desde luego, nunca hubiésemos conseguido que llevaran a cabo su extradición, Richie. Por lo tanto, nuestros amigos procuraban vigilarle y, así, se enteraron de algunas de sus aventuras. Paradín sonrió y sus ojos azules adquirieron la alegría propia de un niño. Pensé en que, por lo visto, mucha gente me había seguido la pista en el Cairo. Sin embargo, hubo muchas cosas que se escaparon a nuestros amigos, pero sí al menos lograron averiguar que usted debía abandonar Egipto. Yo me sentía cada vez peor, estaba mareado y la voz de Paradín llegaba a mis oídos como a través de una montaña de algodón. Y además el recuerdo de aquella tremenda escena de la Biblia. Cuando labres la tierra, no te dará sus frutos y andarás por ella fugitivo y errante. Pues bien, cuando nuestros amigos comprendieron su necesidad de huir, introdujeron unos cuantos agentes en las oficinas de las grandes compañías de aviación, ya que sabían que usted no tenía tiempo que perder. En consecuencia, no intentaría viajar en barco o en tren ni en avión de las líneas interárabes. Dijo Caín a Yahvé: demasiado grande es mi castigo para soportarlo, puesto que me arrojas hoy de la tierra cultivable, oculto a tu rostro habré de andar fugitivo y errante por la tierra. Aunque Paradín hablaba con claridad en voz alta, yo apenas le oía. Nuestros amigos se turnaban. Todos poseían fotografías de usted. Ayer por la mañana, cuando fue a sacar el billete a las oficinas de Lufthansa,
Uno de ellos tuvo suerte. Supo cuándo tomaría usted el avión, hacia dónde pensaba dirigirse y bajo qué nombre. Y cualquiera que me encuentre me matará. Nuestros amigos enviaron un cable cifrado. Al recibir la noticia, vine enseguida a Roma, con estos señores. ¿De la brigada criminal? Paradín asintió, y uno de ellos acompañantes se adelantó para mostrarme unos papeles que yo apenas vi. En cuanto a las autoridades italianas, todo está arreglado aquí. Puede ver usted la declaración de conformidad del fiscal general de Roma y el escrito del ministro de Justicia. Pero Yahvé le dijo, si alguien matare a Caín, será 7 veces vengado. Puso pues Yahvé a Caín una señal para que nadie que le encontrara le hiriera. ¿Y me llevarán directamente a Alemania? Pregunté a Paradín. Sí, Richie, inmediatamente. Pero no le sucederá nada. No tema, dijo a la par que se arreglaba la corbata, de un tono azul oscuro semejante al del traje. Caín, alejándose de la presencia de Yahvé, habitó la región de Nod, al oriente del Edén. Después de tantos años, aún sabía de memoria ese texto, casi palabra por palabra. Gracias, repuse. ¿Ya sabe usted lo que le espera en Alemania? ¿No? Preguntó el segundo agente. Sí, lo sé. Y, sin embargo, ¿nos da las gracias? Paradín se adelantó a mis palabras. Sí, y volviéndose hacia mí agregó. Tranquilo, Richie, no tiene por qué dar explicaciones. Yo ya sé por qué usted, a pesar de todo, nos da las gracias. No es solo porque nosotros impidamos que le asesinen. En efecto, reconocí, no es solo por eso. Usted ha comprendido por fin que su hermano le ha sabido vencer incluso más allá de la muerte. Es cierto, han desaparecido las cintas que usted grabó, pero las repetirá en Frankfurt. Repetirá todo aquello que nunca debíamos averiguar, dijo Paradín, al mismo tiempo que empujaba hacia arriba sus gafas, que habían vuelto a resbalar, y dirá toda la verdad. Sí, toda la verdad. ¿No es bonita? Eso ya lo sé, repuso Paradín. El policía italiano y los 2 criminalistas alemanes escuchaban sin hacer comentarios. De nuevo un avión pasó tronando por encima del edificio. Ya me figuro que habrá sorpresas cuando usted empiece a hablar, Richie, dijo Paradín, pero debe explicarlo todo, pues yo necesito conocer la verdad, toda la verdad, y tengo que averiguarla a través de usted. ¿De mí? Yo soy un cerdo, repuse, y me he comportado como tal. Paradín asintió. Es cierto, pero usted no fue siempre un cerdo. No. No me contradigan. Le conozco desde hace 20 años, y usted no era un cerdo. Se convirtió. Eso es lo que me fascina, porque no es usted la única persona que ha sufrido semejante transformación. Además, de pronto rió, y sus ojos volvieron a ser los de un niño. Usted tuvo que convertirse en un cerdo. ¿Cómo, por favor? Intervino el comandante italiano, sin perder su cortesía. Sí, hace falta un cerdo para encontrar las trufas, contestó Paradín. Me refiero a las trufas grandes, y Richie encontró una de gran tamaño. Ahora le entiendo, exclamó el italiano. Paradín le echó una mirada y luego se dirigió nuevamente a mí. El comandante y yo hemos descubierto que tenemos un mismo filósofo favorito. Y, señalando con la barbilla hacia el libro gris que se hallaba sobre la mesa, añadió, pero el señor Geraldi puede leer sus obras incluso en latín. Eso es realmente envidiable. Toda persona necesita alguna ocupación favorita, contestó el comandante, curiosamente turbado. ¿Usted, señor Mark, es amante de la música? ¿Cómo oí decir? Hay muchos amantes de la música, dije en tono amargo. Por ejemplo, el profesor de la corte. Nunca he podido comprender. ¿Que le guste la 9ª sinfonía? Continuó Paradín. Eso mismo. Los hombres son muy extraños, opinó el fiscal, y muy difíciles de entender. Mientras esperábamos su llegada, el comandante me leyó un pasaje del
Tractatus Policitus. Mejor dicho, me lo tradujo, y se adapta muy bien a esta conversación. ¿Lo repetiría usted, comandante? El italiano se inclinó, cogió el viejo libro, hojeó en él, y al dar con el punto buscado, leyó con cierta timidez, aunque en un alemán casi perfecto. Me he esforzado en no tomar a risa ni lamentar ni despreciar el modo de actuar del hombre, sino en comprenderlo. Y volvió a dejar el libro sobre el escritorio. Para comprender lo que hoy hace un hombre, dije yo, hay que saber lo que hizo ayer. Y para entender lo que hoy piensa y es, hay que estar enterado de lo que pensaba y era ayer. Todo esto será lo que usted me contará, me interrumpió Paradine. Usted sabe muchas cosas, casi lo sabe todo, diría yo, acerca de las personas relacionadas con este delito. Y también requiero que me hable de ese ayer, porque, como usted acaba de decir muy bien, solo el total refleja la verdad. La oirá, dije. Ahora, pues, sigue toda la verdad, para que la conozcan todas aquellas personas que tienen un derecho o que, simplemente, están dispuestas a juzgar los hechos. Puse en marcha el tocadiscos automático. El disco inferior cayó sobre el plato y comenzó a dar vueltas. El brazo del pick-up se movió hacia adentro y descendió. Y en la sala contigua, Vanessa inició su actuación cuando los altavoces transmitieron los primeros compases de Cocktails for Two. Era un long play de Akerbilk con sus clarinetes, Ben Fabric al piano y como fondo el León Young String Choral, o sea, un gran número de violines. Teníamos todos los discos de Akerbilk porque a Vanessa le gustaba su música y nada cuesta hacer que el trabajo resulte lo más agradable posible. La primera parte de la actuación de Vanessa consistía en una de las historias acostumbradas, la muchacha que tiene una pulga y que no acierta a apresarla, que busca y se va desnudando. La sensación llegaba con la segunda parte, Vanessa's Famous Candle Act, pero esta segunda parte se hacía esperar. Nuestros precios no eran modestos, precisamente, pero también ofrecíamos algo a cambio, ya que aparte del espectáculo, el local era atractivo. Tenía las paredes de espejo, la luz era suave y roja, las mesas redondas y negras, y los sillones del cómodo cuero también negro. En su Cocktails for Two, Vanessa lograba desprenderse de su ceñido traje de noche negro a base de una serie de saltitos y serpenteos. Al comenzar la pieza titulada Somerset, se quitaba los guantes en busca de la invisible pulga. Esos guantes también negros y que cubrían hasta el codo. Seguía luego una camisita y nuestra Vanessa comenzaba a desabrocharse el corsé, permitiendo que le ayudaran aquellos clientes a cuyas mesas se acercaba. Se estremecía cuando la supuesta pulga le picaba en alguna parte, y tan pronto se sentaba en la falda de una dama como sobre las rodillas de un caballero. Todo eran dedos alrededor de su corsé, y Vanessa suspiraba y gimoteaba. Era una pieza estupenda, esa Vanessa, con sus 22 años, su cabello rubio natural, su esbeltez y su atractivo busto. Había recibido una enseñanza de primer orden en ese aspecto. Dominaba a la perfección todo ese chichi, poniendo ora una arrebatadora cara de muñeca tonta, ora una boquita besucona al estilo Bardot y haciendo rodar a ratos sus enormes ojos azules. Nuestro cabaret, el Strip, se hallaba en el centro del Frankfurt, en la Taunustraße. El local era espacioso y comprendía 2 bares con numerosos taburetes, muchas mesas, una pista de baile iluminada por debajo y un pequeño escenario para los artistas y las striptease. Todos los números eran buenos, pero la sensación era naturalmente Vanessa. Boris había logrado hacerle firmar un contrato de exclusiva, que contenía todas las cláusulas imaginables para nuestra propia defensa,
y la advertencia de otras tantas sanciones para Vanessa, en el caso de que intentase abandonarnos. Sin embargo, su sueldo era fabuloso. No se nos escapará, solía decir yo. Al fin y al cabo, tú la ayudaste cuando más te necesitaba. Y nos está agradecida a ambos, pues yo opino que precisamente cuando has ayudado a alguien y esa persona tiene motivos para estar agradecida, es cuando más cuidado hay que tener, objeta Boris. Los artistas y las demás striptease eran contratadas por un par de semanas o un par de meses, dado que el programa del bar cambiaba con frecuencia. También alternábamos las orquestinas, y digo el programa del bar, porque aquel salón de que antes he hablado, con sus paredes de espejo, su tenue luz roja y las actuaciones de Vanessa, estaban reservados para los clientes del villerato grueso. Esa sala interior medía 8 metros de largo por 8 de ancho. Las mesitas y los sillones estaban todos bastante juntos, con lo que cabía bastante gente. Los viernes y sábados llenábamos el saloncito, y aún el lunes, el día más flojo de la semana, las mesas solían estar ocupadas en sus 3/4 partes. Nosotros todavía no podíamos hablar de crisis. También había que tener en cuenta que Frankfurt era una ciudad apropiada para semejante local. En ella abundaban los bancos, las grandes industrias, los turistas, las exposiciones y las ferias. El strip estaba resultando una mina. En el Salón de los Espejos, al que solo podía tener acceso quien fuese acompañado por Boris o por mí, contaba con propios lavabos, guardarropas y salidas. No se servían otras bebidas que champaña, whisky o algo que quedase dentro de ese mismo precio. Las pequeñeces no nos interesaban. Desde luego, también teníamos clientes fijos, como cierto caso raro llamado Petra Schalke, cargada de millones. Esa nos visitaba al menos 2 veces por semana, generalmente, como hoy, en compañía de un modista teñido de rubio platino, que llevaba gafas de intelectual y cadenitas de oro en las muñecas. En otras ocasiones, la Schalke también aparecía con otros amigos más normales. En conjunto, nuestra clientela era normal, si bien de vez en cuando asomaba por allí gente invertida, ya fuera en uno u otro sentido. En fin, había de todo. Pero las mayores atenciones eran para el bebedor de Bubu Clicquot de 1952, sobre cuya rodilla se balanceaba Vanessa, haciendo rodar sus lindos ojos azules. Sin duda, era una hermosa muchacha, que además cumplía su cometido a las 1000 maravillas. Daba gusto verla. Debo aclarar aquí que una de las 4 paredes de espejo del salón estaba especialmente preparada, de modo que, desde la parte exterior, resultaba tan transparente como cualquier vidrio, y allí, al otro lado de ese espejo figurado, estaba nuestro despacho, desde donde vigilábamos que todo transcurriese en orden, sobre todo cuando actuaba Vanessa. Por regla general, no había problemas pero convenía poder avisar a tiempo a nuestros ayudantes en el caso de que algún cliente se hubiese alegrado demasiado, o su acompañante femenina diese rienda suelta a la indignación, dado que Vanessa actuaba siempre, después del programa corriente, ya un tanto alegres por haber bebido antes del otro local. No nos quedaba otra solución, teníamos que vigilar. En nuestra profesión no había modo de acostarse antes de las 5, si no eran ya las 7 de la mañana. Más de un 22% en Nueva Goblos, comentó Minsky, rompiendo a reír. Se hallaba detrás de su anticuado escritorio y tenía ante sí un montón de diarios de la mañana, llegados a medianoche. Nosotros leíamos los periódicos mientras actuaba Vanessa, o bien nos dedicábamos a repasar cuentas o a despachar correspondencia. Aquella noche leíamos la prensa. También mi escritorio era viejo y estaba situado junto al de Minsky, frente al espejo transparente. Detrás teníamos la caja fuerte, producto del año 1909. Una deslucida repisa con un par de botellas y vasos, un tresillo un tanto raído, cuyo cuero estaba ya rasgado en las partes salientes,
una fea mesa redonda y un pupitre con una Remington del año 1936, así como una alfombra ya muy gastada. Completaban la instalación, es decir, en la otra pared, unas estanterías medio desvasijadas contenían archivadores, libros sobre las leyes tributarias y buen número de obras literarias sobre la historia contemporánea, principalmente sobre el Tercer Reich. Lo único nuevo eran el tocadiscos Dual 1010, estereofónico, una discoteca bastante amplia y los 2 teléfonos instalados sobre nuestros escritorios, que la propia compañía telefónica había cambiado por los viejos. El despacho medía 5 metros de largo por 4 de ancho y carecía de ventanas. En cambio, contábamos con un potente ventilador que se ponía en marcha, automáticamente, cada 10 minutos, procurándonos aire fresco, pero el ventilador crepitaba, porque tampoco era nuevo. El papel que cubría las paredes, violetas, rosa y pensamientos, empezaba a soltarse. Cierto era que podíamos haber comprado muebles modernos y una alfombra decente, y mandar empapelar las paredes. Yo se lo había dicho un par de veces a Boris, pero su respuesta era siempre la misma: ¿para qué? Y en el fondo tenía razón. Poco importaba que nuestro despacho continuase sin remozar, siempre que, al otro lado, todo tuviese un aspecto magnífico. ¿Dónde está Nueva Gablons?, preguntó, arrancándome la corbata de lazo y desabrochándome el cuello de la camisa, porque realmente hacía calor en nuestro despacho. Allí la calefacción se hacía a veces insoportable, y también eso se hubiera podido arreglar, pero al fin y al cabo no era imprescindible. Si hacía demasiado calor, como ahora, nos quitábamos la americana y continuábamos trabajando en mangas de camisa. Boris ya lo había dicho. Muy cerca de Kaufbeuren, dijo, es una ciudad en la que viven muchos alemanes de los Sudetes, dedicados a la fabricación de bisutería. Boris Minsky era un hombre de mediana estatura y ojos negros de brillo húmedo y largas pestañas, unos ojos que nunca reían aunque lo hiciera la boca. Boris tenía el pelo muy negro, la cara pálida, grandes bolsas debajo de los ojos y una enorme nariz. Olía siempre a jabón inglés y lavanda Yardley. Contaba 54 años. Acabo de leer que en Nueva Gablons, de 971 personas con derecho a voto, 221 lo han hecho por el NPD. Mientras tanto, se ensucian en los pantalones y están asqueados de sí mismos por el resultado de los sufragios. ¿Por qué? El ventilador se puso en marcha con gran ruido. A Boris la cosa no parecía molestarle, pero yo estaba harto de tanta crepitación y decidí mandar arreglar el maldito aparato, aunque él no quisiera. Pues por haber votado con tanta rigidez, gritó Boris, para ahogar el ruido del ventilador. Mi amigo era judío ruso y procedía de Kamenets-Podolsk, ciudad próxima a Czernowitz, no lejos de la frontera rumana, aunque con cierto acento extranjero. Hablaba correctamente en alemán. Aquella gente vive de la bisutería, ¿no? Pues bien, según dice la prensa, algunos exportadores les han anunciado que ya no les comprarán nada más. Al menos eso parece ser, y allí reina ahora el pánico, pues los bisuteros temen que los compradores extranjeros ignoren su existencia y se conviertan en clientes de Hong Kong o del Japón, donde encontrarán la mercancía al mismo precio. ¿Qué te parece? La pobre gente de Nueva Gablons está de mala pata, gruñó. He aquí un ejemplo de la firmeza espontánea. La espontaneidad siempre de malos resultados. Más vale pensarse antes las cosas. Nuestro despacho quedaba aislado contra el ruido, aunque disponíamos de un altavoz que transmitía todo cuanto sucedía en el local, si nos interesaba oírlo, pero allí la noche parecía transcurrir con tranquilidad. Funcionaba el tocadiscos colocado a mi vera, y yo percibía muy bajito la música que llenaba el salón de los espejos. Al llegar a la pieza titulada These Foolish Things,
Vanessa se había sentado sobre las rodillas de aquella Petra Skalki, que llevaba el pelo cortado como un hombre, comenzando a bajarse lentamente las medias de malla. La Skalki, con su abrigo de visión negro, echado por encima de los hombros, llevaba varios meses perdidamente enamorada de Vanessa. Un desastre. Y ya se consideraba feliz si la muchacha se dejaba caer alguna que otra vez sobre sus rodillas. El modista de pelo teñido, con sus puños de volantitos y las infaltables pulseras, se dedicó a contemplarse las uñas cuando Vanessa alzó las piernas desnudas y empezó a hacer numeritos. Habíamos aconsejado a Vanessa que hiciera algunas concesiones al Skalki, puesto que nos traía tanta clientela y además solo debía pomer y demisec de antiguas cosechas. Convenía ser pues un poco humano con ella. El modista se apresuró a soplarle en la mano y decirle un par de tonterías, mientras que la hombruna mujer prefería consolarse, susurrando algo al oído de Vanessa, a lo que la joven tuvo que poner su cara de niña inocente y hacer rodar un poco sus ojos azules. Por cierto, dijo de pronto Minsky, que me debes 1000 marcos. Yo saqué del bolsillo posterior del pantalón un fajo del billete de a 100, conté 10 y se los entregué a Boris. Había perdido una apuesta, cosa innegable, a las 2 de la madrugada del día 22 de noviembre de 1966, cuando teníamos ante nosotros todos los resultados de las elecciones del domingo. Habíamos estado de acuerdo en que el NPD obtendría un gran triunfo en Baviera, eso sí, y al fin habíamos decidido que saldría vencedor quien más se aproximase a los resultados finales, que cada uno de nosotros predecía y anotaba para sí. Minsky ganaba. Yo, por ejemplo, había dicho que el NPD no obtendría más de 10 escaños en la Cámara de Baviera, y él opinaba que lograría 15. 15 exactamente. Conseguía el NPD. Boris volvió a contar los billetes y dijo: ¿conforme? Ahora sonaba el Handsome Gigolo de Ackerbilk, y Vanessa se sacudía y estremecía. Resultaba evidente que la pulga solo podía estar ya en la única parte que llevaba cubierta. Además de los pies, pero Vanessa no tenía prisa. Cuando empezábamos a ensayar el número, dije a la muchacha que debía terminar de desnudarse al final de la primera cara del disco. Había que tener en cuenta que 2 caras de un long play duraban una media hora. «Es el rato que necesito», repuso Vanessa. «En esos 30 minutos los preparo debidamente para el momento culminante. Confía en mí, Richie. Te prometo que nadie se aburrirá. Puede que yo no sepa hacer muchas cosas, pero eso sí. Desde luego, encanto, pero...» «Déjala», intervino Minsky. «Creo que tiene razón». Y en efecto la tenía. Entretenía perfectamente al público a lo largo de las 2 caras de un disco grande. Además, durante la primera parte de su actuación, varias chicas, todas muy lindas, vestidas con minifalda negra, diminuto delantal blanco y cofia, servían bebidas a la concurrencia. Handsome Gigolo era la última pieza de la primera cara del disco. Cesó la música, y el brazo del pick-up se movió hacia afuera para que el próximo disco, otro Ackerbilk, pudiera caer sobre el plato. Antes de que la música comenzase de nuevo, transcurrieron unos segundos, tiempo que Vanessa aprovechaba para dar unas ondulantes vueltas por la sala, rozando o tocando a todos los clientes posibles. Un auténtico talento natural. Reanudóse la música y Vanessa prosiguió la actuación. A los acordes de Bula To, Blueberry Hill y Sweet Georgia Brown, se revolcaba sobre una pequeña alfombra colocada en el centro del salón de los espejos, emitiendo grititos porque le molestaba la pulga escondida en sus bragas. Luego, acompañada por la melodía de Big Crash from China, empezó a gatear por el suelo. Mientras tenía lugar esa función, me dirigí al escritorio de Minsky. Allí había montones de periódicos, extractos de cuentas bancarias y una revista en cuya portada se leía enormes titulares:
Yo, Emmy Goring, expongo la realidad de lo sucedido. Esta serie de artículos venían publicándose desde hacía bastante tiempo, y en ellos la viuda de Goring explicaba cómo había sido el antiguo presidente del Consejo del Ministro y Mariscal del Reich, un padre preocupado por el bien de su familia, un marido ejemplar, amigo de los judíos, pacifista y enemigo acérrimo de Hitler, un hombre que había luchado desesperadamente por evitar la guerra con Rusia, un político de espíritu demócrata y antifascista. Asimismo decía que, a veces, tampoco en su casa había que comer y que después de la guerra, tanto ella como su hija habían pasado frío y hambre. No rías tanto tontamente, Richie, había dicho Boris al iniciarse la serie. ¿Quién pudo conocer mejor a ese hombre que su propia mujer, que le quería y vivía con él? Al lado de los periódicos de la mañana con los resultados definitivos de las elecciones, estaban nuestras apuestas particulares. Mis pronósticos siempre habrían sido demasiado altos o demasiado bajos. Minsky, en cambio, tenía un instinto barbarante, certero. Tanto se tratase de sufragios en distritos rurales como en las grandes ciudades. Era increíble. Todo en cuestión de cálculo y de un poco de sentido común, dijo Boris al observar mi cara ceñuda. También tú lo hubieras podido acertar, mira. Cogió un gran mapa de carreteras de la Alemania Occidental y lo extendió ante mí. Seguidamente me mostró un papel de calcar en el que había reseguido los contornos del país, señalando además diversos territorios mediante rayas, diagonales o cuadros. Las diferentes ciudades estaban marcadas con puntos más o menos grandes, según su importancia. Boris colocó el papel de calcar sobre el mapa. Pues bien, prosiguió tranquilamente Boris Minsky, yo me guié por los resultados de Schleswig, Holstein y Hessen en nuestro hermoso Frankfurt. El NPD obtuvo un 10%, ¿te acuerdas? A través del espejo disimulado vi cómo Vanessa empezaba su escena del cordoncito. Después me dediqué a leer estadísticas. Polyakov, Wolf Schirren, Schabel, Sonnemann y otros. Se interrumpió y miró hacia su biblioteca política. He podido comprobar que, en la dieta de Weimar de 1928, la NSDAP solo obtuvo un 2,6% en las elecciones del Bundestag de 1966. El NPD consiguió el 2%. Pero Boris, protesté, la NSDAP fue fundada en 1920, por lo tanto contaba con 8 años de existencia cuando tuvo lugar la dieta de Weimar. El NPD, en cambio, solo tenía 2 años de historia. Ya lo tuve en cuenta. ¿Cómo? No olvides que estamos en la era atómica. El tiempo es relativo. Hoy todo va más deprisa y más lejos. Nuestro gobierno está en... El que teníamos, espera, no tardaremos en tener uno nuevo. Va, pero entonces cambiábamos a cada 2 por 3 y el problema de los sin trabajo era ya grande. Hoy la falta de trabajo vuelve a presentarse. Poco a poco de momento, pero ya aumentará, Richie. Actualmente todo va deprisa, como ya te he dicho. No tuve, pues, que romperme mucho la cabeza. Ahora, fuera, sonaba el Let's Put Out the Light y Vanessa, con infinita calma, se desprendía también del cordoncito del G-string que cubría lo último. Pero Boris seguía con su lección. Finalmente estudié las estadísticas de las elecciones para el Reichstag de 1930 y calqué este mapa. De momento me basta con la República Federal. Más adelante ya veremos. Marqué con simples líneas las zonas en que en 1930 los nazis obtuvieron más de un 10% de votos, donde el tanto por ciento había sido de un 20%, tracé rayas en los dos sentidos, y allí donde se había llegado al 25%, puse además rayas verticales. En las ciudades, puntos más o menos grandes. ¿Ya lo ves? Sí. Algo le distrajo, porque miró a través del espejo. ¿Quiénes son esos 2 tipos? ¿Dónde están? ¿A la izquierda?
detrás de la Scalchi y de su amigo, el Mari. Ah, esos. Efectivamente, detrás de la Scalchi habían tomado asiento dos Special Effects Men de una importante compañía cinematográfica americana que estaba filmando en los alrededores de Frankfurt. Estos hombres eran unos técnicos magníficamente pagados y capaces de inventar los más emocionantes trucos para las películas. Noté que contemplaban a Vanessa con interés científico. Expliqué a Boris quiénes eran, ese pequeñajo moreno y el alto rubio, y que yo les había invitado confiando en que se entusiasmarían con el espectáculo y nos proporcionarían nueva clientela. «Bravo, Richie, buena idea», dijo Boris. «Saquemos del asunto todo el provecho que podamos y...» Volviendo a nuestro tema, ¿dónde estábamos? Ah, sí, te demostraba cómo logré las bases para mi predicción. Puedes considerarme una máquina calculadora si te place, pero la cosa es que se ha repetido lo de 1930. Fue en Baviera donde los nazis en 1930 obtuvieron el mayor número de votos, y ha vuelto a ser en Baviera donde han triunfado ahora. Pero no los nazis, objeté, sino los del NPD. Creo que hay alguna diferencia, amigo. Desde luego, me he explicado mal, pero has de reconocer que tengo motivos para estar satisfecho de mí. Nunca volveré a cometer el error de última vez, ni yo, repuse. No lo olvides, conviene hacer caso de papá, dijo Minsky, apoyando una mano en mi hombro y obsequiándome con una sonrisa en la que los negros y húmedos ojos, de frondosas pestañas, permanecieron absolutamente serios. Desde el despacho vi que Vanessa se había quitado también su G-string. Por fin encontró la pulga que no existía, la levantó para que todos la viesen y luego la aplastó entre los dos dedos. La luz roja fue adquiriendo un tono crepuscular. Fuera en el pasillo, un empleado la había graduado. El tocadiscos dejó de funcionar. Lo que ahora siguió fue un ceremonial exactamente ensayado. Dos doncellas especialmente bonitas entraron una piel de tigre y con estudiados movimientos la extendieron sobre la alfombra. Era una piel grande y auténtica, con la cabeza disecada y unos peligrosos ojos de centellante vidrio verde oscuro. Las doncellas saludaron con una ligera genuflexión, acompañaron a Vanessa hasta dejarla acomodada sobre la piel y se despidieron con otra leve inclinación de rodilla. Vanessa dejóse caer de rodillas y luego se volvió a alzar un poco hasta quedar en cuclillas y entreabrió los muslos. La segunda parte de su representación se desarrollaba sin música y en el salón reinaba un silencio extraño, prescindiendo de los sonidos que emitía Vanessa. Al final, esos sonidos me recordaban el ruido que se producía cuando las gentes del circo Hagenbeck descargaban animales salvajes. En Frankfurt abundaban los locales del clima ardiente, pero creo que ninguno resultaba tan ardiente como el nuestro. Mi amigo Boris Minsky y yo, envidiados y odiados por la competencia, teníamos fama de ser los tipos más fríos, cínicos y desconsiderados del ramo. Pero tales definiciones nos enorgullecían. Dado que habíamos tenido que trabajar como negros para merecer tal reputación. Varios meses antes, cuando acababan de empezar las actuaciones de Vanessa, apareció un día un delegado de la comunidad judía, un hombre ya viejo y encorvado, de rostro paliducho y seco. «Señor Minsky», dijo, «¿sabe usted que en Alemania hay muchos bares y clubs nocturnos pertenecientes a judíos?» Boris estaba en guardia. «Un momento. Este club solo pertenece en un 50% a un judío. El otro 50% es propiedad de mi socio, Richard Mark, quien precisamente es cristiano, 100%, con la cruz de hierro de 1, clase y no sé cuántas cosas más. No se trata de eso», repuso el honorable delegado de la comunidad judía. «Lo que haga su socio es cosa suya, pero también de ello tendrá que responder un día, como cristiano. Esa responsabilidad es cosa mía, como usted ha dicho hace un instante», le conté yo. «No he venido para discutir ese asunto.
Únicamente me trae el escandaloso número que desde hace algunos días presentan aquí. Si tan escandaloso es, ¿por qué no me denuncian?, inquirió Minsky, sonriendo y con ojos tristes. Lo sabe usted de sobras. Podrían dejarme sin el local. Sí, pero sería como dar de comer a todas las alimañas del país, judíos contra judíos. No, si ya sabía yo que podía fiarme de vosotros, dijo Minsky. Bien, nuestro espectáculo es escandaloso, pero no está prohibido, ¿verdad? No, por desgracia, admitió el delegado de la comunidad judía. Por si ustedes no lo saben todavía, un espectáculo como el que ofrece una Vanessa solo puede ser prohibido si es causa de escándalo público. Para que se dé esta circunstancia, es necesario que alguien se dirija a la policía y declare que semejante representación resulta escandalosa. En tal caso, las cosas se ponen feas. Puede prohibirse el espectáculo, y los que participan en él pueden ir a parar a la cárcel, si tienen mala suerte. Sin embargo, Vanessa llevaba ya 11 meses excitando a la humanidad. ¡Qué mujer, caramba! Y ni un solo espectador se había quejado. Así pues, la policía no podía decir nada. ¿Qué quiere usted decir con ese «no por desgracia?», preguntó Minsky al delegado judío. Dejadme en paz. ¿Acaso perjudico a alguien? Señor Minsky, usted sabe que en Alemania los judíos no llegamos a los 30.000, y de estos 20.000 son extranjeros como usted. No creo que nadie, ni siquiera usted, se atreva a afirmar que aquí nos quieren mucho. Yo no necesito cariño, sino dinero, mucho dinero. Si usted conoce un medio más fácil de ganarlo. Señor Minsky, en este país hay mucha gente decente que se avergüenza de lo que usted y otros judíos como usted se permiten. Eso es lo que produce odios y nuevo antisemitismo. ¿Nuevo? No desvíe la conversación. ¿Usted ha oído hablar de NPD? Este declara que la República Federal de Alemania se ahoga en un pantano moral, que la juventud carece de ideales y de ejemplos, que este pueblo se ve desmoralizado y degenerado por la continua llamada a los más bajos y groseros instintos. ¿Usted ve el éxito que tienen los del NPD, con todos sus lemas, con lo que usted llama su negocio? Señor Minsky, hace un inconmensurable daño a la causa judía. Boris contestó sin inmutarse. Ah, no me lo diga. El día 21 de junio de 1942, el jefe de la policía Fritz Jacob escribía al teniente general Kerner la siguiente carta. Desde luego, hacemos una buena limpieza, sobre todo entre los judíos. No nos dormimos en las pajas. Cada semana llevamos a cabo 3 o 4 acciones de exterminio. Un día son judíos, otro gitanos, luego guerrilleros y gentuza por el estilo. Solo le diré que, de los 24.000 judíos que vivían aquí, en Kamenesh-Podolsk, no queda más que un insignificante porcentaje. También los judíos de las cercanías figuran entre nuestra mejor clientela. Nos abrimos caminos sin remordimientos de conciencia y recordamos aquello de «las olas se lo llevan y el mundo queda en paz». Ignoro lo que fue de los señores Jacob y Kerner. Este párrafo extraído de una carta, cuyo original se conserva, apareció en el libro titulado La estrella amarilla, de Gerard Schumberger, y yo se lo mostré a Minsky, ya que él procedía de aquella región. Sí, asintió Boris Modenchak y Minsky, después de leer dicho párrafo. En 1942, poco les quedaba ya por asesinar en nuestra zona. Yo llevaba 4 meses en Majdanek. Seguía sin poder averiguar lo que había sido de mi mujer. ¿Cómo saber si aún vivía? Fuimos separados inmediatamente después de la detención. Su esposa, Rachel Minsky, había sido internada 4 meses antes en el campo de concentración de Kolomincha. En 1942 tenía 24 años y, según me han dicho, era muy hermosa. Boris Mordechai Minsky contaba 30 años y enseñaba ciencias naturales en un instituto de Kamenesh-Podolsk,
tras una importante persecución de judíos que tuvo efecto a principios del siglo XIX, en la región de Winnica. Los Minsky, oriundos de allí, habían cambiado su residencia. Boris Minsky soñaba con ser algún día lo suficientemente rico e independiente para dedicarse al estudio de las mariposas. Estaba convencido de poder prestar grandes servicios a esta rama de la ciencia, puesto que existía más de 100.000 especies distintas de lepidópteros, de las que bien poco se sabía aún. Majdanek era lo que podríamos llamar un campo de exterminación. Minsky sobrevivió por casualidad. En julio de 1944, el Ejército Rojo lo arrancó de las manos nazis, pero, por aquel entonces, Minsky ya se hallaba camino del campo de Auschwitz-Birkenau, a donde también deportaron a toda prisa 500.000 de judíos húngaros, que fueron asesinados, ya que los aliados occidentales habían desembarcado en Francia y los frentes alemanes empezaban a derrumbarse por todas partes. Durante 6 semanas, en Auschwitz ardieron día y noche los espantosos hornos, pero también de allí salió vivo Minsky. Los alemanes no querían que estos prisioneros cayeran en manos de los aliados, sin embargo, no daban abasto a matar. Trabajaron como bestias, me explicó un día Boris. No descansaban hasta caer agotados. No obstante, no lograron dar muerte a todos los prisioneros. Éramos demasiados. Al ver que, pese a trabajar como bestias y estar rendidos de cansancio, no daban abasto, Himmler ordenó el traslado de los prisioneros al interior de Alemania. Los campos de concentración de la región oriental fueron evacuados. Durante el helado mes de febrero de 1945, Minsky, que seguía sin noticia alguna sobre el paradero de su esposa Rachel, se vio transportado con otros muchos hombres a través del desolado país, en un vagón de mercancías sin puertas. El tren tenía que detenerse a cada momento, porque la red de ferrocarriles estaba reventada por los bombardeos, remendada aquí y allá, vuelta a remendar. Los prisioneros no disponían de mantas ni de abrigos y viajaban apretujados como cabezas de ganado. Dormían de pie, hacían sus necesidades de pie, morían de pie. Hubiera sido fácil huir, pero muy pocos lo hicieron, ya que estaban demasiado hambrientos y débiles. A duras penas podían poner un pie delante de otro, y así, en estas mismas terribles condiciones, decenas de miles de vagones de mercancías, arrastrados por 500 locomotoras, cruzaban Alemania de un extremo a otro. Sin cesar, los trenes fantasmas trasladaban esas ruinas humanas de un campo de concentración a otro. Aquí, los prisioneros eran rechazados, allí también, y el tren era enviado con su triste carga hacia otro lugar. Minsky fue conducido con Auschwitz a Buchenwald, de Buchenwald a Dachau y de Dachau a Flossenbürg. Viajaron días enteros sin detenerse. Y, si alguna vez el tren se paraba y eran revisados los vagones, en muchos de ellos se encontraban solo una mala helada y compacta de cadáveres. En los frentes, las catástrofes se sucedían. La SS tuvo que abandonar a toda prisa los últimos campamentos, donde no había ferrocarriles. Los prisioneros eran empujados carretera adelante. Quien no podía caminar más era muerto a tiros o quemado vivo. Varios jóvenes me explicaron, después de la guerra, que todavía recordaban aquellas columnas interminables de gentes que casi daban miedo. Filas y filas tambaleantes que avanzaban penosamente por los caminos de Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Turingia y Baviera. Minsky fue a parar a Bergen-Belsen, donde hacía estragos una epidemia de tifus. Quien no muriera de hambre o de frío, o no fuera asesinado, tenía también la posibilidad de morir de tifus. Pero Minsky sobrevivió también a aquello. Todos los Minsky tenían más vidas que los gatos, según dijo él mismo. Una vez, los supervivientes de Bergen-Belsen fueron liberados por los ingleses.
Minsky, pese a su fortaleza, se hallaba gravemente enfermo. Le trasladaron a un hospital cercano, a Uelzen, donde se recuperó con increíble rapidez, y luego pasó a un campo de concentración situado en la comarca de Neustadt. Allí estuvo otro medio año. Seguía ignorando la suerte de su esposa. Por fin, debido a una gran casualidad, se vio libre. Entre los jefes del campo había algunos miembros de una división polaca, llegados de Gran Bretaña, con los ingleses, y que, luchando al lado de estos, habíanse abierto paso hasta la Alemania. Uno de estos hombres era un teniente cuyos familiares procedían de Kamensk-Podolsk. Por su mediación, Minsky consiguió documentos, dinero, víveres y, como un favor muy especial, el permiso para circular libremente por las 3 zonas occidentales. El oficial ayudó a Minsky en todo lo posible. Escribió cartas a las autoridades militares de dichas zonas occidentales de ocupación y le puso en contacto con los funcionarios de la Cruz Roja, dedicados a la búsqueda de los desaparecidos. Una primera pista conducía a Hamburgo. Varias personas confirmaron a Minsky haber visto a su esposa en el campo de exterminación de Ravensbrück. Él, por su parte, averiguó que los prisioneros de Ravensbrück habían sido trasladados a Hamburgo. El invierno de 1945 fue terriblemente riguroso. Minsky se puso en marcha sin ahorrar esfuerzo. Casi siempre tenía que avanzar a pie, resistiendo heladas lluvias, tempestades de nieve y temperaturas de 30 grados bajo cero. Solo de cuando en cuando tuvo la suerte de ser llevado durante un trecho por algún camión del ejército. La pista resultó ser falsa. Inútilmente recorrió Hamburgo de un extremo a otro. De todos modos, logró averiguar que solo una pequeña parte de los prisioneros de Ravensbrück, donde a última hora se reunieran los cautivos de otros muchos campos, había llegado a Hamburgo. La inmensa mayoría, compuesta sobre todo por prisioneros del este, había sido trasladada a Baviera y liberada por los americanos, cuando aún se hallaba en los trenes de transporte. Minsky comprobó que, en un principio, Rachel había sido conducida a Colombia. Era de suponer, pues, que se hallaría en un campo bárbaro de DP. Si vivía Boris Mordechai Minsky, encaminó sus pasos hacia el sur. Una vez en Baviera, visitó campo tras campo, puestos de la Cruz Roja y todos los lugares inimaginables, ya fuese a pie o aprovechando el viaje de algún vehículo. Nada. Entretanto había comenzado ya la primavera de 1946, y dado que algunos campos de prisioneros eran desalojados, Minsky buscó a su mujer en el registro de empadronamiento de diversas ciudades y pueblos. Boris Minsky estuvo buscando a su esposa Rachel durante 17 meses, desde octubre de 1945 hasta abril de 1947. Por último, en abril de 1947, un empleado de la alcaldía de Hof le dijo que una tal Rachel Minsky había muerto en un campo de prisioneros de aquella ciudad el día 11 de noviembre de 1945 y que se hallaba enterrada en un cementerio judío. Minsky encontró el cementerio y también una madera medio podrida y caída hacia un lado, con una estrella de David pirograbada y la siguiente inscripción, aún bastante legible: Rachel Minsky, nacida Littman, 1-5-1918, 11-11-1945. Y hasta aquí nos quedamos. Espero que les haya gustado mucho. Les pido una disculpa por la manera en que estoy diciendo las palabras alemanas. Sé que quizá muchos se molesten por ello, pero hago mi mayor esfuerzo. Y sobre todo estoy más metida en la historia y lo que está pasando con cada uno de los personajes. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho.